Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, acompáñanos. Jesús Maestro, guíanos. Jesús Maestro, oriéntanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bástale el discípulo ser como su maestro. El discípulo nunca será más que su maestro. Hoy es sábado. Sábado 17. Oye, ya estamos, como bien dice, sábado 17 de septiembre del 2022. Óyele, como quien dice, a 13 días ya, 13 días de terminar este mes. Ya, dobró la comba el palo. Dobró la comba el palo. Oye, como decían las abuelas, los abuelos, antiguamente, en su lenguaje coloquial, ¿no? 17, fin de semana. Oye, fin de semana. Óyele, fin de semana. Hoy la iglesia nos propone a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia, 24ª semana del tiempo ordinario. ¿Quién es San Roberto Belarmino? Defensor de la fe. Sí, defensor de la fe. Ante la expansión de las doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? Las doctrinas protestantes. Nació en Montepulciano, Italia, sí. Montepulciano. En el año 1542, es decir, siglo XVI. Y era sobrino del Papa Marcelo II. Desde niño mostró su extraordinaria agudeza, junto con una insaciable codicia por el aprendizaje. A los 18 años, Roberto, consciente de la importancia de la salvación del alma, ingresó a la compañía de Jesús. Después de un año de lucha contra su padre, después de realizar su noviciado, estudió filosofía en el Colegio Romano. También viajó a Padua, Italia, para estudiar teología. Unos años más tarde fue enviado a enseñar en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Allí, en 1570, fue ordenado sacerdote y celebró su primera misa. San Roberto fue un gran escritor. Escribió 31 obras, entre las que más se destacan las disputas, el catecismo, las ascensiones espirituales de la mente en Dios y el arte de morir. Bien, por su monumental trabajo, controversias, se le llamaba el martillo de los herejes. En 1576, fue nombrado para ocupar la cátedra en el Colegio Romano, para defender las verdades de la fe de los ataques de los protestantes. La grandeza de su trabajo hizo que Clemente VIII
lo nombrara cardenal y arzobispo de Capua, Italia, donde fue generoso, con cuidado y caridad para todo, en especial con los pobres. Murió en Roma, Italia, en el año 1621. Fue canonizado en 1930 por el Papa Pío XI, como quien dice, casi 300 años después. Ave María Purísima, ¿no? Se dio su canonización. Es decir, pasó mucho tiempo, pero las cosas de Dios siempre se dan. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 35 a 37, versículo 42 a 49. Hermanos, alguno preguntará: ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo. Por ejemplo, no de cualquier otra planta. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 56, 55 entre paréntesis. Caminaré en la presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. En aquel tiempo, gran muchedumbre, dice, en aquel tiempo,
Habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron los pájaros del cielo, se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los de terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Amados hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús nos presenta a través de la parábola del sembrador las distintas maneras en las que podemos recibir la palabra de Dios. El Señor comienza indicándonos que la palabra es como una semilla y que el terreno es nuestra vida. Sí, nuestra vida. De esta manera nos encontramos con lo primero. ¿Qué es lo primero? La semilla que cae al borde del camino y que los pájaros devoran la devoran. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir? Miremos a ver. ¿Qué representa? Esto representa a los que escuchan, pero se dejan tentar por el mal y no emprenden el camino. Aquí también están aquellos que han escuchado la palabra de Dios, pero no les interesa seguirla y hacen caso omiso a los llamados de Dios. Segundo aspecto, o segundo detalle, como quieras llamar. La semilla que cae en terreno pedregoso y se muere porque no tiene raíces. Esto representa a quienes escuchan la palabra de Dios y creen por un momento, pero no echan raíces. Aquí, ¿qué sucede? Aquí encontramos personas que se acercan a Dios en momentos de sus vidas, en lo que necesitan de su acción, pero que cimentan su fe en emociones pasajeras y no perseveran
en el camino espiritual. Es decir, se quedan como el alcacerse, simplemente como la efervescencia, ¿no? La fe no puede fundarse en la euforia, sino en la realidad de sentir que Dios nos ama, nos ha perdonado y nos invita a una constante conversión. Tercer aspecto, el terreno de la zarza, en donde cae la semilla, pero al crecer, esta la ahogan. Este terreno representa a aquellos que escuchan la palabra y creen, pero al final renuncian a la fe por las dificultades que experimentan en el camino. Aquí nos encontramos con aquellos que ven en la dificultad un obstáculo y no una oportunidad para afianzar más en la fe. Mira eso, ojo con eso. ¿Ven un obstáculo? Y seguimos reflexionando, seguimos meditando. Entonces les decía que aquí nos encontramos con aquellos que ven en la dificultad un obstáculo, sí, un obstáculo, y no una oportunidad para afianzar más la fe en Dios y continuar avanzando hasta encontrar la vida eterna. Las dificultades no son más fuertes que el poder de Dios. Cuarto aspecto, la tierra fértil, donde la semilla germina y da buen fruto. Este es el terreno de los que acogen la palabra de Dios con docilidad y humildad, de aquellos que se dejan moldear por Cristo. ¿A qué terreno pertenece tu vida? ¿A cuál terreno? Miremos qué clase de terreno somos. Miremos bien, no nos engañemos. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Miremos hoy. Preguntémonos, hermano. ¿Qué clase de terreno soy yo? De verdad, miremos. Analicemos bien esto. Esto lo tenemos que mirar bien, con sinceridad. ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno? ¿Qué clase de terreno? Sí, Señor, miremos bien esto. No nos engañemos. Y a Dios tampoco lo podemos engañar. Entonces, ¿qué terreno soy yo? Miremos bien, analicemos bien este panorama que nos presenta el Señor en este sábado. Hoy, cuando estamos recordando a San Roberto Belarmino, ¿no? Este hombre que nació en Montepulciano, su mamá era hermana del Papa Marcelo II. En 1560 ingresó a la Compañía de Jesús. En 1570 es ordenado sacerdote y se dedica a la formación teológica. En 1598 fue elevado al título de cardenal por Clemente VIII, con quien trabajaba íntegramente. Posteriormente es nombrado arzobispo de Capua. Murió en Roma el 17 de septiembre de 1621. Buscaré mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. Ezequiel 34, versículo 1, 23, 24. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Lucas capítulo 8, versículo 15. No fueron ustedes los que me eligieron, dice el Señor. Fui yo quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Juan capítulo 15, versículo 16. Gracias, Padre, por Cristo, esperanzado sembrador de la semilla del reino. A pesar de los obstáculos, Jesús fue el primer grano de trigo que, muriendo, dio espléndida cosecha de vida y resurrección.
Su optimismo nos contagia y nos estimula a dar fruto. Perdona, Señor, la inhóspita y yerma esterilidad de nuestro camino, nuestro pedregal y nuestras zarzas. Amén. ¿Qué dice el texto? Los avatares de la semilla. En el relato de la parábola del sembrador, según Lucas, al igual que en los otros sinópticos, advertimos tres partes: proclamación, intermedio y explicación de la parábola. Es Lucas el que aporta el intermedio más breve, introducido por la pregunta de los discípulos: ¿qué significa la parábola? En la respuesta de Jesús, Lucas recorta el texto de Isaías que Jesús cita justificando su lenguaje parabólico por la incredulidad de los judíos, como resumen de los condicionamientos personales y psicológicos. Marcos capítulo 4 versículo 11 y siguiente, Mateo capítulo 13 versículo 14 y siguiente. Es patente el deslizamiento de óptica que se produce entre la primera y la última parte de la parábola. Si en la proclamación Jesús pone el acento en el éxito final de la semilla del reino, a pesar de todas las dificultades, en la interpretación de la parábola que comúnmente se atribuye a la primitiva comunidad cristiana, se resalta la productividad personal del que escucha la palabra. La atención pasa de la semilla del reino a la semilla de la palabra. No se trata ya de la persona expansión. No se trata ya de la penosa, no confundamos las cosas. De la penosa expansión del reino. Problema que experimentó personalmente Jesús en su misión, debido al rechazo de los judíos, sino de la respuesta a la palabra, es decir, al mensaje evangélico por parte de los miembros de la comunidad cristiana, en cuyo seno se pronuncia continuamente la parábola del sembrador. Sin embargo, el protagonismo de la parábola no lo tiene el sembrador, ni tampoco el terreno, sino la semilla misma, cuya eficacia está asegurada, aunque también sometida a la aventura de la respuesta del destinatario y a los avatares de los diversos grados de aceptación por parte del oyente de la palabra. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La colaboración del hombre. Del conjunto de la parábola se deduce que Dios brinda al hombre gratuitamente la salvación que el reino aporta, pero tal salvación no se logra de manera automática y fulminante, ni sin la colaboración del ser humano. Queda patente que son dos los factores determinantes de la liberación humana. El primero y fundamental es la iniciativa de Dios. El segundo, la respuesta afirmativa del hombre y de la mujer, a quien Dios quiere con amor gratuito. El Señor no se impone al hombre, ni violenta su libertad que Él le dio. Respeta en todo momento, aunque la palabra de Dios es siempre eficaz, porque en todo caso pide respuesta y siempre nos juzga. Su eficacia positiva se supedita al querer del hombre, que puede aceptar o rechazar
la invitación de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra grandeza y nuestra miseria. Para que fructifique en nosotros la palabra del reino, hemos de despojarnos de cuanto la asfixia, superficialidad, oportunismo, inconstancia, afán de riqueza e idolatría del placer, para poder ofrecerle suelo. Estamos hablando de semilla. Un suelo mullido con la hondura suficiente y el calor que necesita la simiente, y la semilla, para germinar y granar. La ley del crecimiento del reino. La transformación del hombre y de la mujer en creyentes y discípulos de Cristo es en depositarlos en depositarios de la fe. Si ellos son depositarios de la fe, ¿cierto? No, claro que sí, hombre. Son depositarios de la salvación. Sí, depositarios de la salvación. ¿De quién? De la salvación de Dios, claro que sí, salvación de Dios. En seres renacidos con criterios y actitudes nuevas. Se produce de manera lenta y progresiva, como el crecimiento de la semilla del reino. Esta requiere tiempo y un terreno apto, es decir, el corazón noble, generoso de los que escuchan la palabra, la guardan y dan fruto, perseverando en las pruebas cotidianas de la vida. Sí, hay que perseverar. Esa es la ley de crecimiento del reino que Jesús mismo estableció como regla de fuego, sin recurrir a su poder divino, para propiciar un triunfo avasallador y fulminante, como esperaban los judíos, que sería la salvación mesiánica del reino de Dios. Ese es el estilo paciente y humilde que debe asimilar la Iglesia de Cristo, cada cristiano y cada comunidad, con una actitud de amor y servicio al hermano, en medio de un mundo sumido en la increencia y la inconstancia, el materialismo, el vértigo consumista, la soberbia autónoma y el sentido hedonista de la vida, la violencia y la explotación de los semejantes. Qué panorama, ¿no? Qué panorama. Y esta es la realidad que hoy la iglesia debe enfrentar. Toda una realidad, toda una situación que se opone y que cada día es más difícil que esa semilla pueda crecer ante tanto obstáculo, tanta realidad adversa. Para reflexionar, ¿qué clase de terreno somos para la gracia de Dios y la sementera del Evangelio? ¿Cae en nosotros la semilla como en duro camino? ¿Somos el pedregal en que no puede echar raíces? ¿Desfallecemos en el momento de la prueba? ¿Ahogamos la semilla con nuestros intereses mezquinos? ¿Qué necesitamos para ser tierra fértil? Y recuerda que todo terreno debe abonarse, debe regarse, debe podarse. Es decir, la semilla por sí sola no va a producir. Tiene que ir acompañada, ¿no? Tiene que ir ahí, ¿no? Entonces miremos. Esto nos indica que nuestra vida tampoco va a funcionar si no es una vida de oración, si no es una vida, pues, de búsqueda de Dios, de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Como dicen las abuelas, que quiera su celeste que le cueste. Con la fuerza de tu espíritu
Libéranos, Señor, de nuestra mezquindad, superficialidad, inconstancia, fiebre consumista e idolatría del dinero y del placer. Así tu palabra dará en nosotros cosecha de eternidad. Amén. Sí, dará cosechas. Y por eso el Señor lo dice: por su fruto los conoceréis. Ave María, así es la cosa. Por su fruto los conoceréis. Señor, tú has puesto la semilla de tu palabra en nuestras vidas. Lo has hecho con amor y esperando recoger en nosotros buenos frutos. Asimismo, tú has visto potencial en nuestras vidas. Sabes que buenas cosechas puedes sacar de nosotros. Sin embargo, hoy queremos pedirte humildad para siempre reconocer que solos no podemos, que necesitamos de tu luz y de tu fortaleza para que esa semilla siga germinando y produciendo buenos frutos. Acudimos a tu oración, porque reconocemos que aquí es donde se abona nuestro terreno y se riega el cultivo que tú vienes haciendo en nosotros. Ayuda a quienes vacilan en su fe, para que nunca pierdan de vista tu amor y tu misericordia. Santísima Virgen María, amada, ayúdanos siempre a permanecer dóciles a la voz de Dios y constantes en el servicio, para que así podamos ser reflejo de la gloria de tu Hijo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios lo bendiga.